Pues bien, doctrina bíblica de Dios. La semana pasada estuvimos hablando sobre ella, estuvimos hablando acerca de lo que involucra el estudio. Recordamos que habíamos quedado que íbamos a estudiar un pasaje o memorizar un pasaje que es Efesios 4:6, en el que se nos dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿verdad? Tenemos un Padre celestial que está para con todos nosotros. El mismo Padre celestial que está para aquellas personas que aún no le conocen, dispuesto a recibirle con los brazos abiertos en base a que se sometan a su voluntad. Y la semana pasada estudiábamos acerca precisamente de la pregunta ¿por qué estudiar a Dios? Estudiamos acerca de algunos errores, el ateísmo, el agnosticismo, el panteísmo, cómo hay personas que piensan también que sí, Dios existe, pero se desconectó de nosotros. Y tantas cosas difíciles que se dan, tantas malas ideas que hay allá afuera, pero también especialmente porque Él es nuestro creador, Él es nuestro proveedor, Él es quien cuida de nosotros y muchos otros detalles que nos hacen saber necesitamos estudiar de Él. Esta semana y la próxima estaremos estudiando el mismo tema, si se puede decir, pero en dos partes. Vamos a estar estudiando acerca de objeciones que se dan con respecto a si existe Dios o no. Personas que se oponen a que Dios existe. Y vamos a ver esa clase en dos partes. Entonces, iniciando con la primera de estas partes, objeciones a la existencia de Dios, vamos a ver brevemente que, como hablamos la semana pasada, leímos ese pasaje en Éxodo que habla del faraón. El faraón dijo, ¿quién es ese Dios? Yo no le conozco. Hace casi que 4.000, 5.000 años que pasó eso. Hoy en el año 2020 hay personas que dicen exactamente lo mismo. Lo que el hombre de la antigüedad decía, el hombre de la actualidad sigue diciéndolo. No creo que haya Dios, no sé que haya un Dios. Pero ¿qué dice precisamente David en el Salmo 14.1? David en Salmo 14.1. Bueno, hoy en día sí hay personas que hacen el bien, pero el necio que dice, nadie hace nada bueno, todo el mundo anda por ahí. Creo que el panameño dice anda al garete, ¿no? Anda como mejor le place, quiere hacer las cosas como mejor le gustan. Pero dice el necio, dice este insensato, esta persona sin conocimiento o si tiene el conocimiento no quiere aceptarlo, dice, no hay Dios. Miles de personas allá afuera dicen exactamente lo mismo. Tristemente quizás algún conocido de nosotros, algún familiar, algún ex compañero de escuela. Es increíble que hay incluso personas que se han graduado de escuelas bíblicas y un par de meses después o años después toman esta misma actitud. 2 años, 3 años dedicados a estudiar la palabra de Dios y de la nada que Él no existe. Es triste que sea eso y por eso que estamos estudiando este tema, porque las plagas del ateísmo y el agnosticismo inundan nuestra sociedad. Cada día vemos más y más personas allá afuera que ya que Dios no existe. Y si existe, no lo conozco. Ah, usted me viene a hablar de este Dios, pues no existe. Vamos a estar hablando sobre eso. Algunos se atreven a decir que incluso vivimos en la era post-cristiana. Ya, el cristianismo ya murió, el cristianismo ya pasó de moda, el cristianismo ya dejó de existir, dicen este tipo de personas. De ahí que dicen que estamos en una era que ya no hay nada relacionado al cristianismo. Pero más equivocados están ellos que nosotros. Porque el Señor vino y está reinando y pronto vendrá por nosotros. ¿Qué ha de hacer el justo? Leamos 1 Pedro 3:15. Porque cada uno de nosotros necesita involucrarse en eso de lo que estamos hablando en este momento. 1 Pedro 3:15. ¿Si alguien lo tiene? En simples palabras, si alguien se nos acerca y nos hace decir, yo no creo que ese Dios del que tú hablas exista, tenemos que dar defensa sobre ello, pero como dice, con mansedumbre y con reverencia, tenemos que hacerle saber a esa persona por qué está equivocada, pero no porque está equivocada, porque yo tengo la razón, sino hacerlo saber en base con la palabra, defenderla, de manera que podamos hacerle saber, Dios sí existe. Y seguiremos explorando sobre ello en esta clase. Son muchas las objeciones
Podríamos pasar toda la tarde hablando de tantas cosas que la gente dice para justificar que Dios no existe. Pero todas esas objeciones están basadas en dos simples objetivos o dos motivos. Uno, la presencia del mal. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Básicamente el argumento que dan algunos de estos. Y la otra es el sufrimiento humano. ¿Cómo un Dios tan bueno permite que las personas sufran? Son los dos temas que vamos a estar tocando. Hoy hablaremos de la presencia del mal y la otra semana hablaremos del sufrimiento humano. Pues bien, el ateísmo y el problema del mal van conectados. El ateo se justifica en hacer ver, porque existe el mal, Dios no existe. Ese es su argumento usualmente. Pasó en 1929 cuando hubo un debate en la ciudad de Shawnee, Oklahoma, en Estados Unidos, y si mal no recuerdo, esa ciudad está bastante cerca de donde viven Aaron y Cindy, ¿verdad? Nuestros familiares. En ese debate habló un hombre llamado Charles Smith, que era un defensor, en este caso el presidente de la Asociación Estadounidense o Americana para el Avance del Ateísmo. Este hombre era el presidente de ese grupo que hacía saber, los ateos somos importantes y estamos creciendo y vamos a seguir creciendo. Él defendía ciertamente que Dios no existe, pero frente a él estaba el hermano William Landon o W.L. Oliphant, simplemente un predicador del Evangelio. Durante ese debate se llegó a dar que en el inicio del debate, este hombre, Charles Smith, cita a Epicuro, espero que se pronuncie así, pero este era un filósofo griego de los años cerca de 300 antes de Cristo. Y lo que él cita se conoce o se menciona como la paradoja de Epicuro. La misma dice así: o Dios quiere destruir el mal y no puede, o puede pero no quiere, o ni desea ni tiene el poder, o desea y es capaz. 4 argumentos se está dando acerca de qué puede hacer Dios o qué quiere hacer Dios. Si lo desea y no puede, es impotente. Dios desea acabar con el mal, pero no puede, así que no puede, es impotente. Si puede, pero no quiere, entonces es malo, y que Dios sabe que existe el mal y de todas formas no quiere eliminarlo, es un Dios malo. Si Él no desea ni puede, Él es impotente tanto como malo, o sea, ni quiere ni lo va a hacer, aunque pueda hacerlo, qué malo que es. Tras de que no quiere hacerlo, no puede, qué barbaridad. Si puede y quiere, ¿por qué existe el mal? Es el argumento que este hombre daba 300 años antes de Cristo. Estamos hablando que es cerca de hace 2300 años que se dio este tipo de conversación. Una misma conversación que los ateos hace 100 años, igual actualmente, siguen basándose en tratar de hacer ver su Dios es malo. Si es que existe, es malo. Es lo que el ateo trata de enseñar. Luego, un par de años, unos 15, 17 años después, en 1947, se da un debate en la ciudad de Searcy, Arkansas, o Arkansas, como lo pronuncian ellos. Esa ciudad es donde está la Universidad Harding, que es una universidad donde muchos de nuestros hermanos jovencitos suelen ir porque es una universidad de la iglesia. En esa ocasión se presentó el señor Woolsey Taylor, que era uno de los fundadores de la organización de la que el señor Smith era presidente hace varios años atrás. Y estaba el hermano James D. Bales, un hermano que era muy solo en la fe, era muy sólido en la fe, hasta que llegó a enfrentarse a un problema con el matrimonio y se apartó de la verdad. Pero para ese tiempo incluso era el jefe del departamento de estudios bíblicos de esa universidad que acabamos de mencionar, Harding. Era un hombre muy fuerte en la fe, muy fiel. Tristemente se apartó por una situación relacionada al matrimonio. Pero en ese debate, estamos hablando de 1947, cerca de 1945 fue cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y la guerra fue buena o fue mala? Fue mala, ¿verdad? Entonces, ¿qué utiliza el ateo para defender su argumento? El mal. ¿Cómo es posible que un Dios bueno permita que haya guerra? Y entre el argumento que él da en ese debate dice, ¿qué estaba haciendo Dios durante todo ese tiempo? Aquí los humanos matándose, batallando y todas las cosas malas. ¿Dónde estaba Dios? ¿Se interesó en esta guerra mundial o se desconectó? ¿Cuántos millones de oraciones fueron pronunciadas durante la última guerra mundial para que cesara? ¿Qué pasó? Nada. La guerra siguió, gente murió durante largos años y tristes años. Oración tras oración tras oración fueron hechas a Dios para que tuviera la guerra. El derramamiento de sangre continuó. Vemos la carta que juega el ateo. ¿Qué es lo curioso? Recordamos, ateo es que no hay Dios o no Dios.
Pero ¿cómo buscan destruir a algo en lo que ellos no creen? Buscan el mal, buscan acentuar de que si ese hombre o ese ser que ustedes dicen que existe, ¿por qué permite el mal? Más recientemente, tengo entendido que el hermano Tomás incluso conoció a este otro hermano. En 1976 se dio un debate en una universidad de Estados Unidos, en Texas, entre el señor Anthony Flew y el hermano Thomas Warren. El hermano Thomas Warren es uno de los mejores defensores, de los mejores apologistas que podemos conocer en la hermandad. Ciertamente hace mucho tiempo que murió, pero hay mucho de su trabajo escrito que nos ayuda mucho a defender la verdad. Pero este señor Flew en su momento era una de las personas más prominentes, más importantes dentro del mundo del ateísmo. Era quizás el defensor más grande que ellos tenían. Pero enfrente tenía tremendo soldado del Señor como el hermano Warren. Y más adelante hablaremos un poco sobre lo que ocurrió en este debate. Igualmente, para aquellos que hablan inglés o entienden el inglés, el debate está disponible en la página de World Video Bible School, en la que está todo el debate grabado y que pueden darse una mejor idea de lo que estaremos hablando en unos minutos. Pero todos estos hombres tienen una característica que incluso en la Biblia se nos menciona en Romanos 1, 28, 32. Eran aborrecedores de Dios. Y todos estos que aborrecen a Dios no solamente le aborrecen, no solamente se jactan de que aborrecen a Dios, sino que también se jactan y se gozan de que otras personas les escuchen y les siguen la corriente. El cristiano necesita comprender, el ateo ciertamente está erróneo, trata de justificar de que porque existe el mal no existe Dios, pero lo que no tienen erróneo es que efectivamente el mal es real en nuestro mundo. Y ahí sí necesito su participación, hermanos. Pensemos en cosas de las que somos testigos que ocurren malas en este mundo. ¿Qué viene a su cabeza cuando piensan en cosas malas que están ocurriendo actualmente? Delincuencia. Ay, pues yo tengo hambre y yo necesito comer. Eso no es malo, porque yo necesito alimentar a mi familia, así que necesito robar. ¿Es bueno? No, no hay justificación, ¿verdad? ¿Qué más? Corrupción, también, ¿verdad? Hablemos brevemente. Mencionamos un ejemplo ahorita, las guerras. ¿Qué está sonando ahorita en las noticias? Viene la tercera guerra mundial. Hay que prepararse. Aún no sabemos qué está haciendo, pues ya la gente que está haciendo saber, viene algo muy malo. Dios tiene culpa de eso, dice el ateo. Pero entonces brevemente, millones que mueren en las guerras, porque no cualquiera va a la batalla y suele llegar vivo. Bombas explotan edificios, los terroristas, recordamos el 11 de septiembre, ¿verdad? Bombas en un edificio, aviones en un edificio, explotaron un edificio contra un avión contra un edificio. Explotan aviones para matar gente. No son cosas buenas. Asesinatos, violaciones, robos, violencia, abuso de alcohol y drogas, abortos. Hermanos, yo no sé de ver noticias ni seguir farándula, pero sí he visto en Facebook recientemente acerca de esa actriz que se ganó un premio y que justifica que ella tuvo que abortar para hacer esa película, para poder dar lo mejor de ella en esa actuación. Por un pedazo de oro, que si esa casa donde ella vive se quema, se va a destruir, decidió acabar con la vida de un bebé, pero lo justifican. Pero ¿es malo o no es malo? La codicia, no solo en el gobierno, sabemos que hay corrupción en el gobierno, pero también hay codicia en nuestros hogares. La Biblia nos habla de Caín y Abel, hubo cierta codicia por parte de Caín. Lugares de trabajo, personas que quieren mi trabajo y van a hacer lo posible para quitármelo. Son cosas malas que están ocurriendo. La pornografía en internet. Hace 20, 30 años era difícil porque uno tendría que entrar como a escondidas a un videoclub para alquilar esa película y verse esa parte que está bien oscura para ver si uno podía agarrar esa película para que nadie se diera cuenta que uno estaba viendo eso. Hoy podemos sacar el teléfono y una vez ya está disponible porque el internet lo ha hecho así de fácil. Y el apoyo constante a la homosexualidad. Dios le llama abominación, el mundo le llama amor. Pero todo eso es malo, estamos claros, todo eso es malo. Cada uno de nosotros tendría que estar, y esto lo dice el hermano Taylor en el libro, cada uno de nosotros tendría que estar ciego de un ojo e incapaz de ver con el otro ojo para negar la realidad del mal de nuestros días. O sea, salimos a la calle y a veces no sabemos si vamos a volver. Vamos a comprar algo y no sabemos si nos lo van a robar en ese instante. Hay violencia, como mencionaba el hermano, hay tantas cosas que ocurren que realmente para que uno diga que no ocurren es que uno no ha vivido. Así que tiene razón el ateo de que hay mal. Lo que está mal el ateo es en echarle la culpa a Dios de que hay el mal. Y entonces
Respondamos esta pregunta. ¿Descarta el mal a Dios? ¿La existencia del mal hace que no exista Dios? ¿Qué responde el cristiano? No, porque creemos en Dios, pero ¿qué dice el ateo? Sí. Ya. El cristiano o el creyente en Dios clama definitivamente, no descarta, el mal no descarta a Dios. Pero los ateos andan por ahí afuera gritando de que sí, ese Dios que ustedes creen no existe porque es malo. Miren lo que hace. Vivir en un lugar plagado con el crimen no descarta a las personas buenas y piadosas que viven allí. Costa Rica, conozco un lugar que se llama Los Guidos. Peligrosísimo. Los Cuadros. Peligrosísimo. Aquí en Panamá conocí Torrijos Carter. He escuchado las historias sobre el Chorrillo. Pero podemos afirmar sin duda alguna que todas las personas que viven en esos lugares son malas. No hay forma que podamos hacer eso. Entonces, no podemos decir que porque esos lugares son malos, todas las personas son malas. ¿Verdad? No, el que viva en ese lugar no descarta que haya alguna persona que sea buena. Y precisamente ese lugar, Los Guidos, recuerdo que vivían unos hermanos de la iglesia. Voy a decir que esos hermanos eran unos criminales, unos delincuentes porque vivían ahí. Pensemos en lugares que son considerados peligrosos en Panamá y hagamos la misma comparación. Definitivamente, el que haya un lugar que se conoce como peligroso no descarta que haya personas buenas allí. ¿Qué me dicen de un hijo que desobedece a sus padres? Un hijo que se aparta, que un hijo que se convierte en delincuente. Si sus papás no le dieron un buen ejemplo, eso es lo que va a hacer. Pero si sus papás le dieron un buen ejemplo, fueron personas responsables, cuidaron de él y de todas maneras el hijo hace eso, estamos diciendo que los papás eran malos. Ellos hicieron lo que pudieron. ¿Qué decimos de las escuelas? Un estudiante rebelde que al que no le interesa estudiar para nada, al que solamente va a perder el tiempo, que va a formar pandilla, que va a hacer cuanta cosa mala hay. Pues una escuela que tiene buena reputación, que tiene profesores serios y que hay estudiantes que incluso se han ganado becas o algo así por el estilo, por ser un buen estudiante. ¿Significa que porque en esa escuela estaba alguien que era malo, todo el mundo era malo? Ese estudiante que no era correcto descarta todo lo bueno que hay. Podemos ver estos ejemplos en las personas, en la humanidad. Y podemos ver de que no necesariamente porque hay una cosa mala, hay algo, no hay algo bueno allí. Judas no era uno de los 12. ¿Y qué hizo? Traicionó a nuestro Señor. Pero porque Judas traicionó al Señor significa que Jesucristo no es el que es. No. Él estaba ahí. Él aprendió con él. Tuvo el mejor maestro que nadie pueda tener. Y decidió hacer el mal. Pero aún así los ateos tienen el descaro de decir que el mal existe porque Dios. El mal existe porque Dios no existe. Vemos todas esas cosas malas, entonces ¿cómo podemos comprender que hay cosas buenas? Simplemente el mal no descarta a Dios. El gran problema de los ateos tiene que ver entonces con lo siguiente, hermanos. A menos que Dios exista, no puede haber ningún tipo de norma objetiva ya que determine lo correcto y lo incorrecto. Y vamos a explorar más sobre ese pensamiento, pero tenganlo presente ahí. A menos que Dios exista, no hay forma de que nosotros podamos saber qué es bueno o qué es malo. Si Dios no existe, no tenemos forma de poder comprobar lo que es bueno o lo que es malo. Fyodor Dostoyevsky, o como se pronuncia, era un principal escritor y filósofo de Rusia en el siglo XIX. Él mismo dijo, si Dios no existe, todo está permitido. Y si todo está permitido, la vida es imposible. Estamos yéndonos un poquito más profundo ahorita, ¿verdad? Pero vamos a ir aclarando poco a poco eso. El único mal que un ateo podría considerar es lo que le desagrada o repugna a él personalmente. ¿Ok? Ana Jessica, usted se va a condenar, ¿sabe por qué? Porque yo digo que los macarrones son malos, que el espagueti es del diablo. Como a mí me desagrada y pienso que es algo malo, usted se va a condenar y yo no. ¿Hace sentido eso? ¿El macarrón es malo o el espagueti es malo? Hay personas que le gustan, a mí no me gusta. Pero yo soy Dios ahora y yo decido, no me gusta. Yo estoy decidiendo. Pero Dios que hace saber, Dios nos hace saber las cosas que son buenas y las cosas que son malas. El ateo que trata de saber, este Dios no existe. Así que, bueno o malo, yo decido qué es. Volvemos a culturas que tal vez pegarle un puñete a la persona es un saludo. Pero otra cultura dice, eso es una agresión. ¿Quién sabe qué es bueno o qué es malo?
El ateo trata de hacer saber, no hay una autoridad principal que nos ayude a saber eso. Lo que a él le desagrada puede ser agradable para alguien más. Vuelvo y repito, ¿verdad? Si la gente que come espagueti va para el infierno, listo. Lo digo yo. Y yo soy Dios. Entonces la hermana se siente porque yo le digo eso. Pero como no existe Dios, la hermana dice, lo siento, a usted le desagrada, pues a mí me gusta. Yo voy a comer espagueti todos los días, desayuno, almuerzo y cena. ¿Quién da la orden ahí? ¿Quién da la norma de si es bueno o es malo? Tenemos la palabra de Dios que dice todo alimento que se le presente es bueno, ¿no? Si lo recibe con gratitud. Entonces vemos estos ejemplos. Dios dice, el alimento es bueno, tal vez a mí no me guste, pero es un alimento y es bueno. Yo no puedo decidir si es malo o bueno porque a mí no me gusta. Sin Dios, los ateos, así como que los que pregonan la evolución, dicen que somos productos del tiempo y la casualidad. Ya, si no hubiese sido por ese momento específico en la historia, yo no hubiese nacido como un ser humano, hubiese nacido como una rata. ¿Qué me hace diferente de una cucaracha a un ratón? Ellos dicen, bueno, un momentito en esa conexión que se dio, clic, usted salió humano y no salió rata. Pero si nos vamos acerca de ese punto, acerca de que lo que a mí me agrada o me desagrada, es lo que no me permite saber si Dios existe o no. Es lo mismo que yo me pise una cucaracha o que yo patee a un bebé. ¿Qué es malo y qué es bueno? Tal vez la hermana Jessica, como tiene un bebé y que jamás patea un bebé. Pero una de esas mujeres que les gusta botar, patealo con todo el gusto. ¿Qué me hace saber no debo hacer eso? Solamente Dios. Es Dios el que nos ayuda a comprender, no es así. Su palabra es la que nos enseña eso. La moralidad no puede venir de los funcionamientos del tiempo y la casualidad. Ya, le pongo una trampa a un ratón con veneno porque ese ratón me molesta. Si hago eso también puedo ponerle un veneno al niño para que no me moleste más. ¿Dónde está la moralidad? Un ateo puede pensar de que los niños se estorban. Esa generación ya no sirve. Pueden pensarlo, pero ¿es bueno? No lo es. Y es ahí donde vemos que hay un gran problema con los ateos. El hermano Taylor llega a decir lo siguiente en esa parte, en las páginas 10 y 11, brevemente resumido, lo que dice acerca del problema de los ateos. Flew, el hombre que hablamos del debate, tuvo problemas de gran magnitud al tratar con la ley superior violada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, él era inglés, el hermano Warren era estadounidense. Durante la Segunda Guerra Mundial, ambos sirvieron aliados. Ateo o no ateo, o religioso, sirvieron en la guerra para defender contra los alemanes. Este hombre sirvió en el ejército británico, el hermano Warren en el ejército estadounidense. Warren sabía qué ley habían violado, la ley de Dios. Ya, no vas a matar a una persona simplemente por el hecho de matarla, no vas a tomar o considerar a alguien inferior a ti. Todo eso que la Biblia nos enseña, el hermano Warren estaba clarito. Cuando él fue a la batalla, cuando estuvo en la guerra, él sabía porque estaba batallando contra los alemanes, porque iban en contra de lo que Dios había enseñado. Literalmente, Hitler pensaba que era una raza superior. Y ese es el concepto de la evolución. El concepto de la evolución es que sobrevive el más grande, el más importante, el más fuerte. Y eso es lo mismo que pensaba Hitler. El hermano Warren sabía eso. Flew, consistente con su filosofía atea, en ese debate, cuando se daba esta situación que se hablaba acerca de que acaso lo que hacían los alemanes era bueno o era malo, él por estar defendiendo su filosofía atea no sabía que era esa ley superior, o al menos lo que hacía era no admitir que era real, o que realmente existía esa ley superior. Y como menciona el hermano Warren era un David frente a un Goliat moderno, porque como mencioné anteriormente, este señor Flew era sumamente importante en la comunidad atea de ese tiempo. Recuerdo haber escuchado o leído que en algún momento después el señor Flew llegó a reconocer que Dios sí existe. No sabemos si llegó a obedecer el evangelio, pero lo que sí he llegado a escuchar es que efectivamente llegó a decir que Dios existía. Un detalle en este debate era que volvemos a decir, está el hermano Warren que es pequeñito, al menos lo que he visto en los videos es pequeñito, estaba este hombre, una gran eminencia en el mundo. Cuando el hermano Warren hablaba tranquilo,
decía las cosas como son, decía la palabra como debía de ser, y defendía la palabra como debía de ser, como leímos en 1 Pedro 3:15. Este hombre quedaba acá tartamudeando. No sé, voy a decirle esto. Una eminencia del mundo del ateísmo no sabía cómo contrarrestar las verdades que el hermano Warren le decía. Es ahí el problema de los ateos. Es el problema de que ellos no tienen forma, si realmente creen que Dios no existe, no tienen forma de cómo decir si algo es bueno o algo es malo, porque se están contradiciendo a sí mismos. Muy bien. Los culpables del mal terrenal. ¿Dios tiene la culpa del mal? Hemos visto que no. Entonces, ¿quién tiene la culpa? El hombre. ¿Y el hombre, quién llevó al hombre a pecar? Satanás. Estamos claros en eso, por lo que hemos estudiado, ¿verdad? Pero entonces vemos, los ateos fracasan miserablemente en reconocer que el bien, y solamente el bien, dominó las excelencias del Edén. Leemos Génesis 1 y 2, esos dos capítulos. ¿Qué leemos? Y había mal en la tierra. Y Adán se enfermó. Y Eva le fue infiel a Adán. Leemos eso en esos dos primeros capítulos de la Biblia. Constantemente, ¿qué leemos en el primer capítulo? Casi al final de los pasajes. Y todo lo que creó era malísimo. Era horrible. Dice eso. Todo lo que creó era bueno o era muy bueno. Es lo que la palabra dice. Y el segundo capítulo, ¿qué se nos dice? Vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le hizo una ayuda idónea. ¿Es eso malo? Hay algunos hombres que dirán que para qué le pusieron una mujer en el camino. Pero es malo tener una ayuda idónea. ¿No? Entonces tenemos ese detalle. Génesis 1 y 2 nos habla puras bellezas. Nos habla de un hermoso jardín hecho por Dios que le dio a Adán para que le pusiera nombre a toda bestia, cuidara de ello y después le dio a su pareja. Pero cuando llegamos al capítulo 3 es donde viene el problema. Porque ¿quién entra en la escena? Satanás, ¿verdad? El pecado introducido por Satanás a través de la serpiente entró en el corazón de la humanidad. ¿Qué dijo Dios? Si comes de ese árbol, ¿qué va a pasar? Morirás. Si comes de ese árbol, morirás. ¿Pero qué dijo Satanás? Si comes de ese árbol, aparte de que no, dijo que será como Dios, pero también dijo, no morirás. La palabra de Dios dice, si comes de este árbol, morirás. Entró alguien y agregó una pequeña palabrita, le cambió el significado a toda esa frase, y ahora moriremos. ¿verdad? Porque se dio esa situación. Él fue el que introdujo el mal. Los desastres naturales que hoy conocemos, ¿qué causó que se diera el diluvio? Dios dijo que este mundo no me gusta, voy a pintarlo de nuevo. ¿Y qué había causado en Dios que el hombre no hiciera lo correcto? Vamos a hacer limpieza. ¿Cuántas veces había llovido antes de ese día? ¿Cuántas veces había movido la tierra antes de ese día? Nunca había llovido. Cuando Noé estaba fabricando esa arca, ¿qué le decía a la gente? Prácticamente, si podemos mentalizarnos en ese momento, de que él pregonaba, él predicaba, él daba mensaje de palabra de Dios. Es que viene este diluvio, viene un aguacero, viene la lluvia. ¿Cuál podía ser la respuesta a la gente? ¿Qué tú estás hablando si una cosa no existe? ¿Qué es la lluvia? Decían que estaba loco, si se puede decir, ¿verdad? No confiaban en lo que él decía. Pero entonces cuando vino el diluvio, ¿qué pasó con la tierra? Dice que el monte más alto quedó cubierto. Y no fue cubierto como que nada más se ve la vista por encima, sino que habían varios pies que lo cubrían. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tristemente, por la maldad del hombre, Dios decidió hacer esa limpieza que cambió totalmente la forma del planeta como lo conocemos. Y precisamente esto, el hermano Taylor menciona en el libro que no solamente personas religiosas hacen esta afirmación, sino incluso científicos, de que después del diluvio hubo grandes cambios en el mundo. Y eso es lo que vemos hoy en día, terremotos, huracanes, tormentas y todo ese tipo de cosas. Dios no las creó, fueron resultados de esta situación. Si el hombre hubiese sido bueno, Dios hubiese decidido mandar el diluvio. Si el hombre hubiese hecho todo lo que Dios esperaba. ¿Y a quién tenemos que darle gracias? Ahorita tenemos que darle gracias a Noé, porque fue justo y perfecto ante los ojos de Dios, y gracias a él tuvimos la oportunidad de seguir aquí. Pero el plan de Dios era acabar con todo eso. No había dolor, sufrimiento ni muerte mientras Adán y Eva eran inocentes.
¿Qué se le dice a Eva una vez que Dios se da cuenta de lo que ocurrió? O bueno, que Dios les hace saber que sabía lo que ocurrió. Él dijo que iba a pasarle a Eva. Vas a tener 100 chiquillos y no te va a doler ni un poquito. Iba a haber dolor. Pero el dolor no fue que Dios lo impuso, que Dios lo decidió hacer. Fue a consecuencia del pecado. O sea, todo era hermoso. Bueno, metieron la pata, ahora le toca vivir con ellos. La evolución niega al hombre como una criatura caída. Ya, la evolución, ¿qué es lo que dice? No nos caímos, nos levantamos. Ese es el concepto de quienes defienden la evolución. Era un mono, bueno, era un pez o una ameba que pasó un pez, que pasó un mono, que luego pasó a ser el hombre que soy hoy en día. Es lo que dice la evolución. Yo no me caí, yo me estoy levantando, dicen ellos. Pero tienen pruebas de eso. Yo veo monos y veo seres humanos, no veo un animal mixto. No veo un mono caminando por ahí hablándome, o una forma de mono hablándome. Las escrituras hacen ver la gran mentira, que es la evolución. Ciertamente culpables del mal terrenal son Satanás y el hombre cuando cayó en pecado. ¿Alguna pregunta de lo que hemos estado viendo esta tarde? Pues bien, para ir concluyendo, muchas son las objeciones sobre la existencia de Dios. No las hemos tocado algo por encimita, pero lo que sí hemos podido ver es que hay dos motivos de negación muy grandes, y de ellos hemos estudiado el primero hoy, que es la presencia del mal. El ateísmo trata de usar el mal como su arma para descartar a Dios, porque le pasan estas cosas malas, Dios no existe. Básicamente es su argumento. Dios no puede ser descartado por algo que Satanás y el hombre caído hicieron. Dios nos dio libre albedrío. Cuando Satanás a través de esa serpiente le dio esa fruta o le dio esa tentación a Eva, Dios estaba ahí con ella para decirle no lo hagas. Sabemos que Dios está presente en todo lado, pero Dios nos dio libertad. Eva, tú sabes lo que se ha dicho, porque tu esposo tuvo que haberte lo dicho. Si comes de ese árbol morirás porque te elegiste de eso a la serpiente. Ah, bueno, no voy a morir y la serpiente debe saber más que Dios, debe saber más que mi esposo. Guácata. Ahí se la comió. ¿Qué pasa con Adán? No tenía también la potestad de decirle que, bueno, allá tú te metiste en tu problema, yo no voy a comer de eso. Pero el hombre decidió comer, tentado por Satanás. No fue Dios el que le puso que te vas a comer esa fruta porque yo quiero que te la comas y de todas formas sé que te vas a condenar. No va a pasar así. El ateo no tiene defensa para lo que estamos hablando. Simple y sencillamente no pueden descartar que exista Dios por el mal que el hombre ha hecho, haciéndole caso a Satanás. Habacuc dice sobre Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ya. A Dios le duele ver el mal, no puede estar cerca del mal. Le da asco, si podemos decirlo un poquito más literalmente. Pues. Dios no puede ver el mal, no soporta el mal. ¿Cómo él puede hacer el mal? No hay forma que eso ocurra. Es hora de dejar de echarle la culpa a Dios por las cosas que nosotros hacemos malas. Porque al final de cuentas el que se mete a robar, a violar, a matar o a una guerra o a hacer tantas cosas, es el hombre que está decidiéndolo. Dios no está poniendo una pistola en su cabeza diciéndole, vaya y hágalo porque yo soy su Dios y le estoy ordenando. No es así. El ateo no puede seguir objetando de que Dios no existe en base al mal. Siendo eso todo, hermanos, Dios me los bendiga ricamente y aprovechando que está el hermano Tomás, le vamos a pedir que nos despida en oración. Que tengan una bonita tarde.